Hola. Hola, Nicolás. ¿Cómo andan? Bienvenido ¿Todo bien? de nuevo. ¿Todo muy bien? ¿Usted? Bien, todo muy bien. Acá rodeado de globos. Estamos de festejo, Sí, excepto señor. uno que tiene una forma un ¿Qué es tanto eso? rara. El globo teta. Un globo extraño, sí. Pero bueno, estamos hoy de festejo, así que traigo un poco de información. Yo decía, obviamente el tema de la semana tuvo que ver con el presupuesto 2025, Yes. con la presentación el pasado domingo del presidente Javier Milei en el Congreso. Entonces dije, vamos a hacer una guía básica del presupuesto, que nos sirve para todos, obviamente. Y porque es la nuestra, digamos. ¿En qué van a usar nuestro dinero? Exacto. Pero vos también, si estás del otro lado y estás escuchando, y capaz salís hoy a la noche. Por ejemplo, yo tengo un casamiento hoy a la noche. Mirá. Mirá que Viernes, mira qué Suyo. raro. Capaz que... Hermoso, hermoso un casamiento el viernes porque te extiende el fin de semana. Yo ya lo Sí. tengo absolutamente claro eso. Y todo el tiempo estoy deseoso de tener festividades los viernes, Sí. definitivamente. Es una buena fecha porque después tenés sábado y domingo para descansar. Claro, recuperarte de la resaca. Claro, entonces hoy si por ejemplo me quiero levantar a alguien, yo le hablo del presupuesto 2025. Temazo. Te va a ir bárbaro, ¿eh? Ah. Es un temazo. Sí. Entonces, La matás. Toda esta información obviamente sirve para que uno aplique sus reglas de ¿Cómo de es Nico seducción. Castillo en una fiesta, cual un casamiento? ¿Se la pone en la pera? Mirá. ¿Es tranqui, Ojo que se está la queda abuela, sentadito? del otro lado. No, Hola, no, abuela. es No, que no. en mi casa han sabido cómo me comporté en la despedida de soltero de mi amigo. Con lo cual mis amigos me dijeron, ni se te ocurra hacer lo mismo porque te echan del salón. Así que estoy ¡Epa! advertido, hoy estoy Apa. advertido. ¿Y recordás lo que pasó? Algunos destellos. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Hubo un horario a partir del cual yo ahí ya la memoria no estuvo en sus plenas condiciones. Mirá cómo te Podemos hablaba. decir. Pero bueno, sí. ¿Lo sacaron a pasear en pelotas por la ciudad? ¿Lo No. ataron a un palo? A mí no, pero al que ¿Le se depilaron casa... el culo? ¿Algo le hicieron? Al que se casa lo No, maniatamos. no, usted no, al que se casa. Quisimos hacerlo, Ajá. él no quiso, Se negó. pero lo atamos, le vendamos los ojos y lo tiramos en el baúl de un En el auto baúl. Pero y está lo loco. llevamos. Está loco. ¿Cómo haces? Igualmente el cuñado lo salvó porque dijo, chicos, vamos por General Paz, no podemos ir con alguien del baúl, entonces ahí lo bajó. Claro. Así Alguien que- tenía que ser el responsable del grupo. Exacto, sí, Claro. sí, básicamente le salvó la vida. Con lo cual, hoy vamos a establecer una guía básica Sí. del presupuesto 2025, lo que se llama comúnmente, podríamos decir, presupuesto 2025 para dummies, sería, ¿no? Ah, qué lindo. La teoría del momento, ¿sí? Lo que es viral ahora. Bien. Primero vamos a hablar, quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué hicieron el domingo a la noche? ¿Lo escucharon a Javier Milei en la cadena nacional o Ni en no? pedo. No, vi No, no. en la entrega de los Emmy. Ni de casualidad. Bueno, fueron parte de unos tantos. Creo que habremos sido algunos, muy poquitos, que vimos la cadena nacional en primer lugar. Estoy aprovechando para ver la hora, mira, mientras que vos hablás, su entrada. del Claro, presidente, como que todo. le bajó un poco el rating, ¿no? Dicen, ¿qué Sí, dicen? Sí, bajó bastante. A ver, en general la presentación del presupuesto nacional se hace siempre todos los 15 o 16 de septiembre. Sí. Lo hace el ministro de Economía de la Nación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Ajá. Esta vez Milei dijo, bueno, no, lo voy a hacer yo mismo, no lo va a hacer Caputo y lo voy a hacer tal y como hizo la apertura de sesiones en marzo. Sí. Voy a subirme a un estrado y voy a presentar el presupuesto 2025. Y dijo, voy a hacer cadena nacional de nuevo. Claro, que por eso la bajaron a Susana. Claro. La llamó Karina y le dijo, che, Su, el domingo no podés arrancar. Claro, le dijeron, nosotros vamos a poner cadena, te avisamos por las dudas. Dicen que se comunicó con el productor general de Susana. Ya habían adelantado que la cadena no iba a ser muy extensa, iba a ser más o menos en torno a una hora, pero bueno, Susana le cedió ya el espacio horario completo. estelar. Que el prime time del domingo es un horario muy importante, porque los principales canales meten ahí los tanques, bueno, como Susana, ¿no? Entonces, lo que llamó la atención fue que cuando comenzó la cadena nacional el pasado domingo, Sí. la televisión abierta, vamos Sí. a establecer esta diferencia, estamos hablando de los canales de aire, Aire. perdieron más de 10 puntos de rating. Sí, fue el número más bajo del prime time del domingo del año. ¿Qué lo parió? Y de hecho, por ejemplo, hay canales como Canal 9 que llegaron, o sea, fue un apagón absoluto, 0 puntos de rating. Claro. 0 Ah. puntos.
En el caso, Imagínate por ejemplo, la audiencia de esos canales, ¿no? Si pasó eso, lo que están Claro. esperando del canal. Claro. Algo te indica eso, ¿no? Lo que Claro. esperan del canal. Y por ejemplo, si uno entraba al canal de YouTube de la oficina del presidente, Sí. en ese Sí. momento, que era como la transmisión original, en ese momento había 6.400, 6.500 usuarios en vivo viendo. Fue realmente llamativo, sobre todo lo que ocurrió después, Sí. porque cuando terminó la cadena nacional, la televisión abierta se recuperó con la programación habitual. Por ejemplo, Telefe con la cadena midió 2.9. Bien, pico de rating. Y cuando terminó subió a 8.3, pasó de 2 Mirá a 8. vos. Mirá vos. A los poquitos minutos. Por ejemplo, Canal 13 hizo 0.6 Sí. durante la cadena y después subió a 5, a más Mirá. de 5. Y después, lo más llamativo también de la semana, ahora vamos Sí. a ir a los datos del presupuesto 2025, pero obviamente esto fue como la génesis, ¿no? Claro. La gran presentación, que hay que decir fue un discurso más político, no fue muy técnico. Los datos del presupuesto se dieron a conocer recién después. Pero hubo uso del Twitter de la televisión pública esta semana No me digas. Mirá. para desmentir, digamos, la polémica por el rating. Lo que dijo la televisión pública fue que la cadena nacional siguió siendo tendencia en medios y redes. Epa. Y decían que la cadena acumuló 28 puntos en el AMBA Sí. y 17, lo que serían 17 puntos de rating en YouTube, porque había como más de 1.400.000 personas viendo. A ver, si uno desde Ibope salieron a decir que los números de internet no eran correctos, los de la televisión es discutible, porque por eso yo hacía la diferencia entre televisión abierta y Y los cable. cable operadores. Claro, si uno sumaba todo en los canales de aire y los canales de cable, ahí Sí. sí, obviamente hacían los 28 puntos. El dato quizás que más me llamó la atención en términos televisivos es que el aire cayó, pero el cable subió. No en los canales estrictamente periodísticos, podemos decir. Subió un poco el rating, pero obviamente eso generó polémica. al ¿Donde decir estaba también la presentación del presidente o había otra cosa? cadena nacional. Ahí estaban, Claro. estaban todos. Todos prendidos. Por ley nacional lo tuvieron que pasar. Estábamos todos en cadena. Exacto, todos Encadenados. en cadena. Desde las 9 de la noche hasta más o menos las 10, casi que una hora. Hay que decir también un recinto semivacío. No. Porque sí, no hubo te puedo ni asistencia creer. plena. Estuvo bastante complicada la asistencia Flojo. porque hay que decir, bueno, no era una convocatoria obligatoria porque era la primera vez que el Y eso presidente... que no tenían que pagar, ¿no? Como en el asado. No, esta vez Claro. no tenían que poner ningún peso, aunque algunos estaban en las provincias y, según dijeron, por los conflictos digamos, de los gremios aeronáuticos, Sí, no señor. podían viajar. Pero, por ejemplo, Unión por la Patria no fue casi nadie. Vamos a aclarar que los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la comisión original donde se supone que se presenta el presupuesto, fueron. Entonces los bloques dijeron, anda vos en representación nuestra. Claro, le arruinaron el domingo a la noche a esta pobre persona. Claro. Y el resto se quedó viéndolo desde su Claro. casa. Desde si es su que lo vio. casa, sí. Entonces, bueno, principalmente Unión por la Patria, algún sector de la Unión Cívica Radical, generalmente los que respondían a Manes tampoco fueron. Coalición Cívica, el bloque de Pichetto fueron muy pocos. Bueno, en general era un recinto semivacío. Ajá. Pero terminando con lo que fue la presentación, vamos a meternos en algunos datos curiosos del presupuesto. El presupuesto siempre trae algunas previsiones para el año siguiente. Claro. Y esto también está visto como una señal hacia los mercados, como diciendo, bueno, prepárense, que nos vamos para arriba, vénganse con Claro, inversiones. ¿cómo hacia dónde vamos? Exacto, es como el rumbo, ¿no? Pasa que, por ejemplo, el gobierno prevé, según el presupuesto, una Sí. inflación digamos, acumulada del año que viene de más del 18%. Ajá. Con lo cual... Pero eso es la que se hace hoy en 4 meses, más o menos. Exacto. De hecho, este año el gobierno prevé que va a llegar a 104. Y para que dé más de 18% de inflación, tiene que dar un poco más de 1,5 puntos por mes. En promedio. En promedio. Y el gobierno no está pudiendo ni siquiera, digamos, Bajar de 4 o romper 5. la barrera del 4. Exacto. Y lo que dicen las consultoras privadas es que ese es lo que ellas estiman es el doble, que sería el doble la inflación. Mirá. O sea, en general habría una caída de la inflación, pero no son los números que da el gobierno, este 18,3%. O sea, es esperanzador. Ellos tienen Sí, que va a ser mejor. hay que aclarar acá, nota al pie, que en realidad
todos los presupuestos de todos los gobiernos medio que especulan o prevén números que después obviamente no terminan siendo ciertos. Eso ha pasado siempre. Con lo cual también el mercado dice, bueno, no es que porque vos me digas que vas a tener un 18,3 de inflación, voy a me tiro de poner cabeza. la Claro, guita. permitime la duda. Exacto, vamos a estar expectantes. Otro dato importante tiene que ver con la cotización del dólar. ¿Sí? Ah, mira. ¿Qué onda? Dólar oficial. ¿Compro o no compro? El gobierno dice que a finales del año que viene va a estar a más de 1.200 pesos. Acá el Como mensaje... sí, ahora está en 1.400... No, ese es el blue, sí, más o menos el oficial de O ahora. sea, se va a mantener. En realidad lo que está pasando ahora es lo que se llama el crawling peg. Ahí están los datos técnicos mirá para, vos. ¿Con qué se come para eso? ¿Con seducir a pancito? alguien. ¿Los 1.200 son del dólar oficial? Del dólar oficial. Ah, exacto. ahora está en casi 1.000. Exacto, sí. El que está a 1.200 es el libre. El blue está... El blue. Ayer lo chequeé, creo que estaba en 1.400 No, aproximadamente. 1.250 Ah, ok. el libre. El que está en 1.000, casi 1.600 es el dólar turista. Ah, claro. ¡Shrak! Ahí a los turistas Sí. con todo. A Troden. Golpe maestro. Lo que está pasando con el crawling peg, ¿qué es el crawling peg? El ¿Qué crawling es? peg es ¿Qué es? una decisión que se toma desde el Banco Central de no hacer una devaluación inmediata del dólar, es decir, aumentar el dólar oficial, sino hacerlo de a poquito, Ajá. como para que Mira. pase desapercibido. Claro. Mira. Un 2% es actualmente este crawling peg. Con lo cual, esta previsión del gobierno dicen, bueno, van a empezar a disminuir este crawling peg. Ujú. Van a pasar del 2% mensual a 0,6 más o menos. Bueno, entonces ahí obviamente el mercado dice, bueno, ahí puede haber un anuncio importante, decir, bueno, ahora no se espera una devaluación tan importante del tipo de cambio para el año que viene. Obviamente que una cosa es el dólar oficial y otra cosa es el libre, digamos, el blue, que ahí obviamente son los vaivenes propios del mercado. Crecimiento del PBI. Sí. 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 Vamos a este tema a ver si Producto Argentina... Bruto Interno. Muy bien, Muy Mali. bien, alumna. Bien. Muy bien, sí, sí. Tiene que ver con cuánto vamos a crecer el año que viene, si Argentina va a ser potencia o no. ¿O no? El gobierno en el presupuesto prevé un crecimiento del 5%. ¡Guau! Es un montón, ¿no? 5%, casi que Irlanda, podríamos decir. Bien. Pero esto vino justamente a colación de un dato que publicó el INDEC esta semana, Ujú. que dijo que el PBI de la Argentina en los primeros 6 meses del gobierno de Milei cayó más de un 3%. O sea, ya en los primeros meses del mandato de Milei cayó un 3%. El gobierno dice, bueno, el año que viene vamos a repuntar 5 puntos. Lo cierto es que por lo menos en los primeros 3 meses de este año, la caída del PBI, digamos, de la riqueza de la Argentina, fue justamente de más del 5%, del 5,2%. Entonces, bueno, el mercado dice, acá me estás engañando, no vas a crecer Porque un tendríamos que 5%. subir 10 entonces, los que bajamos más los que queremos subir. También es engañoso porque, por ejemplo, pasaba en el 2021, ¿no? Cuando el gobierno de Alberto Fernández se jactaba y decía que la economía había crecido. Bueno, había crecido en comparación al 2020, que estaba todo cerrado, que Claro. había una caída estrepitosa de todo. Entonces, en comparación de eso, podría llegar a crecer. Pero igualmente, lo más importante de todo, que esto quizás fue la única explicación técnica, entre comillas, que dio Javier Milei en su discurso, tiene que ver con una nueva regla del presupuesto. Es una regla que vienen a imponer a partir de este presupuesto y que creen y esperan que se cumpla en los demás presupuestos, de ahora en más, que tiene que ver con que el sector público nacional deberá obtener a partir del 2025 un resultado financiero equilibrado o superavitario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hablábamos que el superávit tenía que ver que vos tenías que tener más ingresos que gastos. Por lo cual, en caso de que se bajen los ingresos proyectados por el gobierno, es decir, los ingresos por los impuestos, también van a tener que recortar los gastos. Si caen los ingresos, caen los gastos en igual proporción. Ahí no hay discusión. Y en primer lugar, lo que dice el gobierno es, vamos a determinar todo lo que son el pago de intereses de deuda. Lo que quiere el gobierno es básicamente pagar la deuda, porque es lo que les está complicando también con el tema de, por ejemplo, el riesgo país. Lo que pasa es que el mercado ve que Argentina no tiene muchas posibilidades de pagar su deuda.
Entonces, obviamente, los valores en el mercado crediticio para la Argentina están medio ahí en rojo. Entonces, el gobierno dijo, bueno, no, vamos a tratar de lograr el superávit, pero ante todo planificar a partir de qué es lo que... decime cuánto es lo que tengo que pagar. Y a partir de eso ordenamos nuestras cuentas. Básicamente eso es lo que ocurriría. Y también, atención con lo del impuesto país. Lo del impuesto país va a dejar de existir desde diciembre de este año. Ajá. Es decir, 2025 no corre, pero se viene un problema extra para el gobierno, porque ahora el gobierno tiene que agarrar de otro lado para ¿De dónde entra ese dinero? recuperar. Y ahí, atención, porque se nos viene aumentos en el monotributo, en el impuesto a las ganancias, en impuesto a los combustibles. Es Sí. decir, el año que viene la nafta va a seguir aumentando y, por consiguiente, todo lo que es el transporte público va a Los aumentar. alimentos. Claro, y también lo que son los derechos de exportación, digamos, lo que tienen que pagar para poder, los productores argentinos, lo que tienen que pagar para poder comerciar hacia afuera del país. Con lo cual, ahí obviamente sacan el impuesto país, pero ahora perjudican a un montón de monotributistas, bueno, los que pagan también ingresos, el impuesto a las ganancias, así que se complica eso. Pero voy a poder volver a tener Netflix. Y sí, ahí sí. Ponele. Es que últimamente, no sé si les pasó a ustedes, no sé, Hernán, si pasó, si te pasó, lo del tema del impuesto país. Antes, la brecha cambiaria era tan grande que vos calculabas, creo que era el 65% en su momento, y más o menos llegabas al blue, más o menos lo equiparabas. Sí. Ahora con el impuesto país lo pasás. Claro, por eso Terminás te pagando de decía, más. por eso te decía que el dólar oficial en este momento está a 9.84. Sí. Ujú. El libre, o sea, el blue, el que conseguís en la cueva, 1.250. Que nunca conseguís 1.250, en este momento en la cueva te deben estar dando 1.200. Olvídate. Pero el dólar turista, el que tiene el impuesto país arriba, Ujú. se toma en referencia al dólar oficial más el impuesto país, está en 1.575, o sea, Es está un montón. 350 pesos más caro que el dólar blue. Por eso Claro. hay algunos que lo que están planteando es que te conviene cuando haces compras afuera tener una cuenta en dólares, Ujú. comprar los dólares libres en el blue y pagar con dólares la cuenta que hiciste afuera. Ah, o sea, claro. ya no te conviene pagar con el impuesto país arriba. Ujú. O sea, le pagás al banco dólar por dólar. Mira, haceme una cuenta, yo vengo y te pago. Es más, creo que eso cursa también para Netflix y para todas las plataformas. Claro. Porque sí. te revolea un valor impresionante. Claro, porque el problema principalmente con las plataformas de streaming es que a pesar de que ellos dicen que te lo especifican, pero en realidad es el valor del dólar del día que se te vence la tarjeta. Claro. Con lo cual, si te aumenta la cotización, fuiste, ¿no? O sea, terminas pagando mucho más y sobre todo sumando lo que decíamos recién de ese 65%. Ahora, se le viene un quilombito al gobierno con los gobernadores Sí. a raíz de este presupuesto. Porque el otro día también en su discurso Javier Milei le exigió a los gobernadores que hagan un ajuste de, escuchen bien, 60.000 millones de dólares. Ope. Un montón. Tranca. Pero a los pocos días sucedió algo... Se dio cuenta que había pifiado el número, me parece. Exacto, porque el gobierno convocó a los gobernadores, hicieron una reunión por Zoom. En ese momento, por ejemplo, Jorge Macri no asistió, pero fue Néstor Grindetti, el jefe de gabinete de la ciudad. Y ahí Francos y Caputo dijeron, fue una exageración, no se asusten. En vez de 60.000, le vamos a pedir 20.000 millones. Ah, mira. Hay una diferencia ahí. Con lo cual dijeron que ese es el recorte esperado. Ahora, lo que dicen las provincias es, todo bien, perfecto, nosotros nos podemos ajustar, pero paguen ustedes lo que deben. Porque el gobierno tiene un montón de deudas con diferentes provincias. Por ejemplo, Nacho Torres, el gobernador de Chubut, Sí. dijo que Nación le debe justamente 60.000 millones de dólares. Mira que justo. Ah, por eso tenía ese número en mente. Claro. Justeli. Claro, entonces ahora el gobierno está empezando a negociar con las provincias porque obviamente, a ver, las provincias también son los que ponen los votos para que salga el presupuesto o no. Claro. Entonces el gobierno poco a poco dice que podría llegar a incorporar dentro del texto del presupuesto
las deudas con determinadas provincias. No sé si todas, porque sería un caos, pero con algunas ahí como que lo incluirían dentro del texto. Así que poco a poco empezaron, o sea, los gobernadores el domingo a la noche se atragantaron con lo que dijo Milei, y a los pocos días como que dijeron, bueno, la cosa puede ser un poco más razonable, digamos. Ahora, el gobierno justamente está empezando a hacer números. Se especula con que el presupuesto podría salir, pero que el número está bastante ajustado, muy ajustado. Se espera un debate en el Congreso de por lo menos 2 meses. O sea que el gobierno especula con que en fines de noviembre más o menos ya estaría el presupuesto. Caputo no va a ir a la comisión, que es el que justamente correspondía que él presentara el proyecto. Él aparentemente no va a ir. En su lugar irían los secretarios de Hacienda y Finanzas. Se armó un streaming, Caputo, para... Se armó un streaming. Se armó un streaming, que nos está compitiendo. Sí, Mirá. exacto. Sí, ¿Hasta ahora? Y creo No que... sé si ahora, pero viste que los streamings son cualquier horario, cualquier día, Claro. cualquier lugar. Pero Sí, no sé si es muy copado el streaming como para verlo, no sé. no es Luzu, pero bueno. No. Creo que están los viernes a la tarde y noche. si Qué no me equivoco. bueno. O sea que es un horario ahí como bastante interesante para streaming. Pero bueno, sí, es verdad. Un día podríamos analizar el streaming de... Y podríamos analizar también los videos de los funcionarios, porque esta semana en Código hablábamos de los videos de Patricia Bullrich. Ajá. Que con música muy estruendosa hace un gran Eso de los políticos en TikTok, los políticos en Instagram, es una cosa que es un dolor de cabeza. Sí. Podríamos sí, sí. hacer eso de la reacción, ¿no? Se Video usa la- reacción. Claro, Exacto. reaccionar a- Reaccionar al streaming de contenido. Caputo. Me gusta. Mirá la eso. huevada, Sí, sí. Podría tener algunos Es hogar, tips para el regarpa próximo para los circo. pibes ahora. Sí, señor. Sí, sí, obvio. Y bueno, entonces justamente se esperan 2 meses de tratamiento en el Congreso. Y aparentemente el gobierno dijo en una reunión interna que aceptarían modificaciones en cuanto a educación, porque en educación se vienen obviamente recortes fuertes en universidades. Se va a borrar lo que sería la obligación de que el Estado otorgue partidas por encima del 6% del PBI, cosa que el gobierno ahora podría meter menos partidas, con lo cual eso generaría mucha discusión en el Congreso y dijeron, bueno, podríamos llegar a evaluarlo. Lo cierto es que hoy no me puedo despedir, y esto ya es un bonus track, sin hablar del asado de Milei y los diputados. Claro, 20 lucas. 20 lucas, porque al principio se armó flor de lío también, porque todo el mundo decía, ¿cómo va a invitar a los 87 diputados que apoyaron el veto contra la movilidad obligatoria? Héroes, es lo que digo de héroes. Los invitaba a Olivos y decían, pero va a ser una fortuna de dinero público. Bueno, dijeron no, ahora todos tienen que pagar 20.000 pesitos. Claro. Y lo tenían que estaba prohibido pagar en efectivo. Tenían que pagar con todos los métodos Electrónico. de pago. Claro, exacto, electrónico. Con lo cual, el menú aparentemente fue, bueno, asado, chorizo, morcilla, chinchulines. Me comentaron mousse de chocolate, Sí. el postre. Vinito. Muy bien, Vino también, por Claro. supuesto, eso Vino. no podía faltar. delicioso. Estaba Santi Caputo también en la mesa principal. Santi Caputo, que esta semana fue tendencia porque apareció una foto con Guillermo Francos y con Karina Milei, Mirá. con un cambio de look sorprendente. La foto obviamente sirvió para mostrar, miren que acá no hay fisuras, no hay grieta, no hay nada, no hay interna. Entonces estuvo Santi Caputo también en la cena. Mientras tanto, en la puerta había cacerolazo de jubilados, de organizaciones de Claro. jubilados. Era la discusión de la semana. ¿Ameritaba un asado? ¿No ameritaba? Era Claro, un Hoy, festejo, justo te en el festejo día- la cara. En el día de los jubilados hoy, mira. Exacto. Estamos diciéndolo. Claro, Qué bárbaro. Qué bárbaro. exacto. Entonces, bueno, gran polémica. Hay que ver, obviamente, qué es lo que va a suceder en el Congreso en las próximas semanas. Pero bueno, el gobierno se dio un descansito esta semana comiéndose un rico asado. Me parece perfecto. Señor Nicolás Castillo, como siempre, es un Gracias, gusto loco. recibirlo Muchas acá gracias. en este loco circo político que obviamente tiene que limpiar todo esto y arreglar porque seguimos de festejo, porque Sí. claro, esto de los 23 años de la radio no para.